Soy guarda forestal desde hace mucho tiempo, pero me he movido un poco de un parque a otro, aunque me gusta conocer las distintas partes del país. Hace 10 años trabajaba en Pensilvania, en el bosque estatal de Michoud. El día que os cuento la historia, había un grupo de exploradores acampados allí y yo me había asegurado de estar pendiente de ellos por si necesitaban algo. Pasaba por su campamento una vez al día, echaba un vistazo y de vez en cuando me ponía en contacto con Mike, el líder del grupo, para confirmar que todo iba bien. Llevaban allí unos días y todo iba bien. Pero una noche, cuando pasé por allí como de costumbre, Mike mencionó que algunos de los scouts habían oído algo extraño. Al parecer, los mayores habían enviado a algunos de los pequeños a una misión. Supongo que hay una especie de tradición llamada caza de agachadizas, en la que te dan una bolsa y una linterna y te envían al bosque por la noche. La regla es que no puedes volver hasta que hayas cazado una agachadiza, excepto que en realidad no hay tal animal en el bosque porque las agachadizas no existen. Supongo que es como una versión infantil de las novatadas para iniciar a los más jóvenes. De todos modos, estos niños se habían asustado por algo que dijeron que sonaba como un chillido muy alto, y algunos de los niños juraron que sonaba como un niño gritando. Yo estaba convencido de que se trataba de una imaginación hiperactiva o tal vez de un búho chillón, pero estos niños estaban muy asustados. Juraban que había algo raro. Así que decidí acampar en la zona esa noche para vigilar y mantener los oídos bien abiertos. Pensé en acampar en la misma zona de los informes. Saqué algunas cosas de mi cabaña y seguí a Mike y a algunos de los chicos al bosque. Avanzamos unos 100 metros más o menos antes de llegar a una orilla del arroyo, y luego seguimos el arroyo un poco hacia arriba hasta que llegamos a una bifurcación. Allí monté mi tienda y encendí un fuego. Eran alrededor de las 7 de la tarde y estaba listo para pasar la noche. Tenía hambre y calenté algo de comida en el hornillo de propano. Pero al poco rato empecé a sentir que algo me observaba. Eso no es habitual en mí. Siempre he sido muy sensato y no suelo asustarme, pero en ese momento me sentí muy raro e incómodo. Los bosques son espesos y hay mucha fauna, sobre todo ciervos de cola blanca y mapaches. Estaba acostumbrado a sentir esos animales a mi alrededor. Así que, después de cenar, seguí sentada junto al fuego leyendo, cuando de repente se oyó un chillido muy agudo que parecía venir de río arriba. Al principio pensé que sonaba como un búho, pero unos minutos después volvió a ocurrir. No sabría decir a qué distancia estaba, pero duró varios segundos y pareció desvanecerse. Me levanté y me adentré unos metros en el bosque, esperando volver a oír el sonido, pero luego se quedó en silencio durante mucho tiempo. He oído gritar a gatos monteses, búhos y conejos, y ninguno sonaba ni siquiera parecido a esto. Permanecí atento durante otra hora más o menos, pero no oí nada. Finalmente decidí intentar dormir un poco, pero estaba inquieto y seguía despertándome para escuchar. A la mañana siguiente estaba preparando el desayuno y Mike vino a preguntarme si había oído algo. Le conté lo de los chillidos y le dije que no parecían propios del parque. Y le confesé que seguía teniendo la extraña sensación de que me observaban. No era habitual en mí. Le dije que me resultaba tan extraño que decidí quedarme otra noche para ver si podía averiguarlo. Así que esta vez decidí que intentaría no dormir en absoluto. Había luna llena y gran parte del bosque y del arroyo estaban disponibles. Hacia la 1 de la madrugada me dirigí a un lugar para hacer mis necesidades y casi al instante sentí una presencia muy fuerte. Me quedé completamente quieto y escuché todo lo que pude. Caminé unos 15 metros cuando de la nada, a mi derecha, apareció una figura oscura con ojos rojos brillantes, de pie junto al arroyo. Juro que parecía una especie de murciélago gigante,
pero humano al mismo tiempo. Y lo digo totalmente en serio. Parecía mirar a través de mí, y de repente se elevó en el aire. Y había este sonido silbante como lo hizo, y también se sentía como el aire aspirado cuando voló hacia arriba. Y unos segundos después, oí otro chillido, el mismo que había oído antes, pero esta vez se alejaba de mí y se hacía más silencioso. Volví corriendo al camping, cogí mi bloc de notas e intenté dibujar lo que había visto. Me pareció que medía 1,80 metros y tenía unas extrañas protuberancias en la espalda que comprendí que eran alas. Y no había duda sobre esos ojos rojos brillantes. Pero esa cosa se había abalanzado tan rápido que no había tenido tiempo de apuntarle con la linterna. Si no hubiera sido por la luna llena, puede que ni siquiera la hubiera visto. Una gran parte de mí quería marcharse, pero decidí quedarme el resto de la noche y observar si reaparecía o volvía a hacer esos sonidos. Al final, no pasó nada más, pero esa sensación de ser observado se quedó conmigo. Se lo conté todo a Mike a la mañana siguiente, y como los exploradores tenían previsto salir esa tarde, decidimos no decir nada a los niños. Lo atribuiríamos a un animal salvaje. Podríamos decirles que era un búho, pero esos niños no estaban bromeando. El sonido era sobrenatural. Seguí adelante e hice mis informes e hice algo de lectura, y llegué a la conclusión de que lo que vi parece ser similar a los avistamientos de lo que llaman un hombre polilla, a pesar de que esos son en su mayoría vistos en Virginia Occidental. No sé qué decir. Nunca he creído en esas cosas, pero supongo que todos nos hacemos mayores y más sabios, si es que quieres llamarlo así. Esperemos que alguien descubra una respuesta lógica algún día, y ojalá yo ya no esté aquí. Esto es algo de lo que no hablo con mucha gente. De hecho, solo con otra persona, y es de vez en cuando. Me siento cómodo hablando de ello con este amigo, porque él experimentó lo mismo la misma noche que mi ex cuñado y yo, solo que él tenía que estar a una distancia fácil de 10 a 20 millas, si no más. Esto ocurrió hace años y años, cuando yo tenía 16 o 17 años. Ahora tengo 33. Mi ex cuñado y yo decidimos que queríamos ir a pescar a un pequeño estanque al otro lado de Sadler Road, en Bristol, Michigan. Para dar contexto, Bristol es una pequeña ciudad en el medio norte de Michigan. Se compone de una tienda de partido, gasolinera y un ayuntamiento directamente de una película de Clint Eastwood. La mayoría de los terrenos son estatales o bosques nacionales. En otras palabras, muchas criaturas y vida salvaje. No es raro verlos, olerlos u oírlos. Hay osos negros y ciervos de cola blanca por todas partes. Incluso tenemos de vez en cuando gatos monteses, linces y pumas. He pasado más que mi parte justa de tiempo en el bosque, allí innumerables noches en el río Muskegon, pescando salmón hasta las 3 o 4 de la mañana, a veces hasta el amanecer, sentado en el escondite de los ciervos horas antes de la luz del sol. Así que he oído casi todo lo que se puede oír en el norte de la península baja de Michigan. Pero esta noche oímos algo que nos asustó a los tres. Mi ex cuñado y yo decidimos ir a pescar al atardecer. Y como dijimos, nos decidimos por un pequeño estanque junto a un camino de tierra en medio del bosque. Cuando llegamos, el sol aún estaba arriba, pero al prepararnos para la puesta, el estanque estaba pegado al arcén de la carretera, a unos 2 o 3 pies de la carretera. Este estanque no puede tener más de 2 acres. Un lado es pantanoso y es difícil llegar al agua, el resto está rodeado por este bosque. Fui al lado derecho del estanque, después de pescar desde la carretera durante un rato. Cuando me abrí paso entre los árboles, mi ex cuñado ya se había abierto camino hacia la izquierda. Logró atravesar la tierra pantanosa y llegar al agua. Yo estaba pescando pequeñas anjovas y otros peces en mi lado. Él no pescaba nada donde estaba,
así que decidió pasar a mi lado. Hacerlo podría haberle salvado la vida. Creo que sí. De todos modos, cuando llegó a mi lado, el sol se había puesto y empezaba a ser difícil ver. En ese momento no oímos nada fuera de lo normal y no estábamos preocupados por nada. Cuando de la nada, desde el lado opuesto del estanque, oímos el sonido más escalofriante que he oído nunca, incluso hasta el día de hoy. Tenga en cuenta, esto es solo tal vez 2 a 5 minutos después de mi excuñado dejó esa zona exacta. No vimos nada, o al menos yo no. Nunca dijo si lo hizo, pero esta criatura, fuera lo que fuera, no nos quería allí. Y fue muy claro. Era tan fuerte y penetrante que literalmente te hacía saltar el corazón. Como he dicho, he oído un montón de criaturas por ahí. Pero esto no era un sonido natural. Era un grito agudo mezclado con un gruñido bajo y demoníaco. Ninguno de los dos somos pequeños y ninguno se asusta fácilmente. Pero esta criatura estaba allí cuando llegamos o nos estuvo observando durante más de 1 hora. O de alguna manera se movió a través de la espesa maleza y nunca la oímos por el sonido. Esto no era nada pequeño. Tenía que ser increíblemente grande. De cualquier manera, solo el sonido que hizo que 2 de tamaño decente, backwoods chicos a correr fuera de los bosques y tirar nuestro equipo de pesca en el coche y nos fuimos corriendo. Lo único que se dijo en el viaje de vuelta fue que más valía que alguien nos estuviera tomando el pelo. No fue hasta unos días más tarde que un amigo que es más de una persona forestal que yo. De hecho, es exmilitar. De todos modos, le dijo a mi excuñado que casi 10 más millas de distancia, en otro cuerpo de agua conocido como Aguas de Agua, en la misma noche, alrededor de la misma hora, oyó exactamente el mismo sonido. Dijo que era tan maligno que incluso empacó y se fue a casa. Todo el mundo tiene sus historias de encuentros con Sasquatch Bigfoot. Esto, fuera lo que fuera, no era Bigfoot. Era pura maldad. Y estaba claro que si no nos hubiéramos ido cuando lo hicimos, puede que no hubiéramos salido de esos bosques. Lo que sí creo que era, es algo que algunos dicen que es una leyenda y que no es real. Pero yo sé con certeza que era un perro, hombre. A día de hoy, cuando voy de acampada o de pesca, siempre estoy alerta, sobre todo por la noche o cerca de ella. Incluso aquí en Iowa, donde vivo ahora, me dio un nuevo respeto por los bosques. Formé parte de una expedición de senderismo en las Rocosas, y en un momento muy rápido me di la vuelta y me separé de los otros excursionistas. Esta es la peor pesadilla de un excursionista, y yo era muy inexperto en ese momento. Me encontré en un paisaje incongruente con lo que sabía de las montañas rocosas. El suelo se volvía áspero y lleno de escombros. Las plantas parecían prácticamente inexistentes y una espesa niebla se levantaba y me impedía orientarme. Peor aún, no podía oír al grupo en absoluto. Varias veces intenté gritar a pleno pulmón para ver si conseguía que alguien me respondiera, y no había nada más que el más leve sonido a mi alrededor. De hecho, a veces parecía que la propia naturaleza estaba en silencio, mandándome callar con ella. La primera señal de que las cosas no iban bien fue una prenda de ropa que encontré. Me topé con una gorra vaquera rosa de una de las personas que había ido de excursión en mi grupo. No recordaba el nombre de la chica, pero sí esa gorra rosa descolorida. Por alguna razón, soy una de esas personas que puede recordar muchos más detalles que el nombre de una persona. Pero así son las cosas. La recogí con la intención de devolvérsela en algún momento. Me atreví a tomar la visión del sombrero como un signo de esperanza. Quizá, después de todo, estaba cerca de ellos. Pero, ¿cómo se le había podido caer el sombrero y no darse cuenta? No tenía sentido. Pero la esperanza duró poco cuando me topé con una mochila que también había pertenecido a alguien de mi grupo, pero no pude ubicar de quién se trataba. No era la chica.
Continué a través de la espesa niebla con la clara sensación de que estaba dando vueltas en círculos. Mis raciones y provisiones eran muy limitadas, y si esto seguía así, no tendría más remedio que perecer aquí solo. Me encontré con otra posesión de uno de mis compañeros de ruta, y esta vez había un nuevo nivel de malas noticias. Era una bandana que recordaba haber visto en uno de los tipos con el pelo de punta. Estaba manchada con algo oscuro y rojo, y yo sabía lo que era. Solo que no quería admitirlo. No podía concebir que mi cerebro fuera allí. Fue en ese momento cuando empecé a sentir que el pánico me acechaba desde la distancia. Mi primer pensamiento fue que unos ladrones se habían acercado a mi grupo. O tal vez no ladrones, sino bandidos modernos. No lo sé. Estaba claro que algo les había pasado. No había escuchado ningún ruido que sugiriera el ataque de un gran oso o gato. Ni gritos, ni llantos, nada. Incluso miré en la tierra y no parecía haber signos de lucha. Es como si la ropa se hubiera caído sin más. Así que aceleré el paso, con la visibilidad reduciéndose por momentos, y las cosas que podía ver eran cosas que no quería ver. Me encontré con un par de gafas destrozadas que me resultaban demasiado familiares. Seguro que eran las que llevaba la chica asiática de mi grupo. Y luego había un sujetador deportivo roto que también estaba manchado de sangre. Un artículo tras otro que podía reconocer como de mi grupo emergía de la niebla a medida que avanzaba, y mi propia cordura empezaba a tambalearse. Así que empecé a trotar ligeramente. Aunque el terreno y la visibilidad eran traicioneros, el sendero empezó a descender con el habitual terreno rocoso que se levantaba a ambos lados de mí. Y entonces, sin más, el sendero se adentró en una pequeña cueva. Algo dentro de mí quería dar media vuelta y salir corriendo, pero mi conciencia y mi curiosidad se sobrepusieron a mi precaución primaria. Así que encendí mi mechero y me adentré en la cueva. ¿Qué pasó después? Lo recuerdo solo en partículas, porque evidentemente mi mente estaba más cerca de quebrarse de lo que me había dado cuenta en ese momento. Al principio, el halo de la llama no mostraba más que rocas, pero luego un par de ojos se volvieron hacia mí desde algún lugar al borde de la influencia de la luz, y luego otro, y luego más. Y entonces la luz me mostró cuerpos imponentes y peludos que estaban encorvados en la espalda, como si todos estuvieran acostumbrados a una vida de agacharse y esconderse. Odio contarte esta parte porque va a parecer que estoy loco, pero solo puedo decirte exactamente lo que recordaba. Y lo que parecían eran hombres lobo. Esa es la peor palabra para usar con la completa sobreexposición que esto ha tenido. Pero honestamente, no hay otra palabra para describir al animal que vi. Sus dientes se extendían mucho más allá de sus labios, y puedo decir que tenían largas orejas que parecían cuernos, casi. Sus bocas estaban ocupadas masticando y royendo algo, y podía oír el sonido de rasgar y desgarrar. Era carne lo que estaban comiendo en algo que yo no veía. Inmediatamente me abrí paso y no me persiguieron. Nunca sabré por qué. Tal vez hay una razón por la que no llegaron a mí, pero nunca lo sabré. Después de salir escalando, por suerte, acabé encontrando un rastro, aunque estaba total y absolutamente traumatizado. Acabé poniéndome en contacto con las autoridades e hicieron una investigación muy exhaustiva y registraron la zona, pero no descubrieron nada, lo cual es sorprendente. Les conté lo de la ropa ensangrentada y todas las pertenencias que habían dejado atrás, que habíamos sido atacados por grandes depredadores desconocidos. No parecieron tomarse en serio mi historia. De hecho, yo era incluso sospechoso de un posible asesinato desde que desaparecieron. Pero nada de lo que encontraron fue concluyente. Incluso les dije que había una cueva donde vivían estas bestias. Entiendo que esta historia está sonando cada vez más loca a medida que avanzo, pero esta es mi experiencia y tengo que vivir con ella para siempre por el resto de...
de mi vida. No puedo simplemente apagarlo. Y luego, por supuesto, después de todo eso, tengo el trauma de lidiar con ser un sospechoso potencial de su desaparición, que no resultó en nada porque, como dije, no pudieron encontrar nada concluyente que me llevara. De todas formas, ahora ya no están. Esto fue hace casi 9 años, y todavía vivo con el dolor y solo he dicho a un puñado de personas con la esperanza de que alguien me puede dar la seguridad de que las cosas van a estar bien y que voy a ser capaz de superar todo esto.